¿Qué tal? Bienvenidos esta semana y hoy queremos conversar con el exministro Andrés Felipe Arias. Ustedes recordarán que a finales de la semana pasada la Corte Suprema de Justicia, puntualmente la Sala Penal, ratificó la condena de 17 años por las irregularidades, dice la Corte, que rodearon al escándalo de Agroingreso Seguro o al programa de Agroingreso Seguro. Por supuesto, a la salida de la audiencia conversamos con Andrés Felipe Arias, con el exministro. Estaban allí los medios, tuve la oportunidad de preguntarle, por supuesto, su impresión, pero creo que hay muchas cosas en este proceso, doctor Andrés Felipe, con la bienvenida semana, que queremos conversar, porque allí usted nos dijo claramente que quería demostrar y dar la batalla por su inocencia. Bienvenido a semana, exministro. Su impresión sobre esta decisión de ratificar la condena en su contra por parte de la Corte Suprema de Justicia. Hola Juan Esteban y muchas gracias por la invitación. Sea lo primero decir que acatamos y respetamos el fallo como nos corresponde en un Estado de Derecho, pero ello no obsta para que podamos hacer ver mil reproches que tenemos sobre la sentencia, temas de forma y de fondo. De forma, a mí me da una garantía el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas cuando me dice usted tiene derecho a que le revisen su sentencia. Es la doble conformidad. Es decir, cuando a una persona la condenan penalmente por primera vez, sin importar en qué instancia, debe tener derecho a que un tribunal independiente, diferente al juez que ya falló, revise la sentencia, porque es la libertad de una persona lo que está en juego. Pues bien, la Corte Constitucional de Colombia me reconoció también ese derecho y obligó a la Corte Suprema a que me lo reconociera. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Que fue la misma Corte, la misma sala, la que decidió. Ni siquiera permitieron que fueran unos conjueces externos a la Corte, a la sala penal, la que revisara el caso. Y este fin de semana uno de los abogados me hacía caer en cuenta que esto tiene más de profundidad de lo que uno cree. Por ejemplo, el magistrado ponente ya había actuado en mi proceso cuando me negó una prueba. El magistrado en ese entonces era magistrado del Tribunal Superior de Bogotá y me negó la prueba que yo pedía, las minutas de los consejos de ministros, para yo llevar el proceso y demostrar que esto no era un invento mío, que el programa Agroingreso Seguro se había discutido con todo el alto gobierno, desde el presidente de la República hasta los demás ministros. Ya había participado este magistrado en mi proceso. Él debió estar impedido para actuar. Otro de los magistrados llegó al caso 24 horas antes. ¿Por qué? Porque el último impedimento fue el de una magistrada que hoy está en la Corte, que ya había actuado también en el proceso como procuradora, y a ella sí le aceptaron el impedimento. Eso fue el 31 de enero, martes. Pues bien, ese martes entra el siguiente magistrado, lo aceptan en la sala y al día siguiente, 1 de febrero, firman el fallo. Uno se pregunta cómo es que un caso tan complejo, tan farragoso, tan voluminoso, puede ser estudiado por un magistrado nuevo en 24 horas. Eso no tiene sentido. O sea, es muy difícil que alguien pueda estudiar tranquilamente, con neutralidad, un proceso de estos en 24 horas. Y algunos de esos 3 magistrados que fallaron habían sido magistrados auxiliares de los que ya me habían condenado en primera instancia. Entonces ahí ya hay un reproche de forma, pero con mucha profundidad sobre una garantía que realmente no me dieron. Fue una garantía aparente, más no real. Dice, exministro Arias, esta decisión, entre otras cosas, que usted permitió, dice la Corte, que terceros se apropiaran de manera ilegal de esos recursos públicos a través del fraccionamiento ficticio de un inmueble para presentar proyectos ligados o vinculados con predios, como si se tratara de fincas, podríamos decir. Doctor Andrés Felipe, sobre este tema, en esta batalla que usted ha dado, ¿qué tiene por decir? Porque la gente, cuando en la calle se comenta el escándalo de Agroingreso Seguro, se resume casi como beneficios a algunas personas. ¿Qué decir sobre ese tema?
en qué es acertada la Corte y en qué no. Agroingreso Seguro fue un programa que le llegó a más de 380.000 personas del campo colombiano, pequeños, medianos y grandes, porque la ley indicaba que tenía que estar abierto a todos los agricultores. ¿Por qué? Porque era la ley que permitía llevar a todos nuestros agricultores, insisto, pequeños, medianos y grandes, a un campo de juego nivelado con la competencia que venía de Estados Unidos con ocasión del Tratado de Libre Comercio. En Estados Unidos le dan borbotones de subsidios a los agricultores. Acá se creó esa ley, la aprobó el Congreso, se discutió con todo el alto gobierno, con todas las instancias del Estado, el Congreso, el Ejecutivo, la Corte Constitucional le dio su viabilidad constitucional. Y de esos 380.000 hubo un número pequeño de agricultores que cometieron un fraude en uno de los módulos o ventanillas del programa. ¿En cuál? En el de riego. Hubo como 10 o 11 familias que tenían derecho al incentivo, pero ¿qué hicieron? Dividieron artificialmente su plantación, eran plantaciones de palma, para acceder no a uno, sino a 4 o 5 incentivos, y ese fue el fraude. Pero fue el fraude que cometieron unos particulares que engañaron al Estado, unos particulares que aceptaron el delito, que fueron condenados, que devolvieron todo el recurso. Aquí no se perdieron recursos, que aún así hicieron los proyectos. Entonces, ellos son los que deben pagar por esto. ¿Por qué el ministro? ¿Por qué los funcionarios del ministerio? Si a nosotros nos hubieran advertido la entidad que ejecutaba ese módulo del programa, que es el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, que estaban cometiendo ese fraude, vaya y venga, pero no hay una sola acta, no hay un solo documento que indique que conocíamos del fraude, por lo menos en el ministerio. En el ministerio no ejecutábamos el programa, lo ejecutaba este instituto que cooperaba con nosotros y que lo ha hecho por 50 o 60 años con el ministerio. Entonces, ¿por qué el ministro es el que termina pagando? Es como si a usted se le meten los ladrones a su casa porque logran desarmar un vidrio y a usted, Juan Esteban, es al que terminan metiendo a la cárcel, así los ladrones hayan sido capturados y hayan aceptado que eran los que estaban robando. O sea, no tiene sentido lógico, y pues nosotros estamos convencidos que debajo de esto hay otro tipo de intereses. Yo quiero preguntarle, doctor Arias, cuando usted sale de la Corte Suprema, a los periodistas que estábamos allí nos dijo algo que me llamó la atención, y es que usted dijo lo siguiente, abro comillas: el proceso fue exclusivamente dirigido contra mí en una revancha. Ya sabemos contra quién, y ahí terminó la frase, cierro comillas. La pregunta, doctor Andrés Felipe, es ¿quién dirigió esto que usted, digamos, de alguna manera califica como un montaje? Y es porque es una revancha contra quién. ¿Se refiere de pronto al expresidente Uribe? Mire, antes de eso, Juan Esteban, importante explicar por qué es dirigido solo contra mí. Y es muy simple de verlo. Yo soy condenado no porque me haya apropiado de recursos, no porque haya robado plata, nada de eso. Soy condenado por haber firmado unos convenios de ciencia y tecnología con ese instituto al que me refería ahora, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, que es un instituto experto en todo este tema de ciencia, tecnología, de riego, en Colombia y en Latinoamérica. Y lo hice tal como lo habían hecho todos los demás ministros de Agricultura que me antecedieron, de la misma forma. Entonces la Corte dice, como usted le dio este programa a ese instituto, usted cometió un delito porque debió haber hecho una licitación. Lo raro hubiera sido que yo hiciera una licitación y hubiera expuesto este programa a un carrusel de la contratación. Yo simplemente lo que hice fue lo que me recomendaron los técnicos del ministerio, mis jurídicos en el ministerio, y viendo que era como se hacía décadas atrás en el ministerio, como lo habían hecho todos los ministros, pero el único condenado soy yo. Entonces, o van a tener que meter a la cárcel a todos los demás ministros de Agricultura, o es clarísimo que esto está dirigido única y exclusivamente contra mí. Dicho eso, vamos a lo otro. Esto, desde el principio lo hemos dicho, por la forma en que comenzó, fue una retaliación, por supuesto, por haber
defendido y trabajado y ser, digámoslo así, no me gusta decirlo, pero ser como un ministro prominente o que figuraba mucho en ese gobierno para el cual trabajé yo y un gobierno que defendí, el gobierno del presidente Uribe. Hay un cable de la Embajada de Estados Unidos del año 2009 en donde ya la embajada sabe que hay en ese momento, por todos los choques que se estaban dando, una Corte Suprema politizada contra el gobierno nuestro. Y dice el cable, esto es lo más impresionante y desgarrador de todo, que ya se sabe, año 2009, cuando apenas está empezando el escándalo, que el que va a pagar los platos rotos de esa confrontación y de esa politización de la Corte Suprema es Andrés Felipe Arias, el ministro de Agricultura, que está empezando su campaña presidencial. Doctor Andrés Felipe, quiero preguntarle justamente porque en entrevista con Semana Roy Barreras dice lo siguiente, lo quiero citar, abro comillas: seguí claramente un plan de acción, una hoja de ruta para que el hombre que podía hacer la paz, que era Juan Manuel Santos, fuera presidente, y lo fue, y para que no fuera Andrés Felipe Arias, y no le doy más detalles, cierro comillas. ¿Qué piensa sobre esas palabras y lo que está reconociendo Roy Barreras? Pues que no sé, es aterrador porque queda uno pegado del techo. No solo por lo que hicieron, sino que sean capaces de confesarlo así sin pudor. Y, pero yo creo no sé, yo creo que el senador Roy Barreras ya, como ha pasado tanto tiempo, empieza a develar la verdad en este caso. Para nadie es un secreto que Juan Manuel Santos estuvo detrás de esto. En un principio participó, también hizo muchas cosas para torpedear mi elección. Él sabía que si en vez de Noemí Sanín era yo el candidato, para él iba a ser más difícil. A mí muchas personas con el tiempo han venido a contarme este tipo de cosas. Dice, mire, Juan Manuel nos pidió que moviéramos votos por Noemí durante esa consulta para que usted no ganara, nos sentimos mal por eso. Yo les digo, hombre, ya, no se preocupen, lo que fue. Hace poco un alto funcionario del gobierno me contó cómo fue el comportamiento del presidente Santos cuando Estados Unidos busca detenerme para extraditarme. Entonces me voy enterando de cosas y cosas y pues con esa confesión de Roy que no sé si agradecerle o no que lo haga, ya empieza a confirmarse que detrás de esto hubo una historia y un plan bastante macabro. Pero eso, digamos, ya se irá conociendo poco a poco. Pero mire lo que le mostraba yo ahora, ese cable de la Embajada de Estados Unidos desde 2009 ya es muy indicativo de lo que se venía. Yo donde fallé en no darme cuenta de eso, cuando uno no piensa así, no cree que le puedan hacer cosas de esa manera. A mí no me cabe en la cabeza que alguien sea capaz de hacer eso. Yo le preguntaba a Cata, mi esposa, este fin de semana, o sea, ¿cómo pueden dormir tranquilos? O sea, yo entiendo que en la pugnacidad del debate político las personas se tiren duro, confronten duro, pero llegar al punto de ser capaz de enviar a una persona a la cárcel por 18 años, teniendo en cuenta lo que eso implica para unos niños, para una esposa, para unos padres, para el país, porque el país lo ve. No entiendo cómo son capaces, o sea, a mí no me cabe en la cabeza cómo duermen tranquilos, o sea, cómo puede ir uno a la cama tranquilo por la noche sabiendo que hizo eso que hizo. Y doctor Andrés Felipe, su familia, ¿qué ha hablado con su esposa Catalina? Por supuesto, la vimos allí acompañándolo en la corte. ¿Qué posición tiene ella sobre lo que está pasando? ¿Cómo pasa usted sus días, doctor Andrés Felipe? De hecho, entiendo que usted está con un permiso y puede trabajar. ¿Cómo va eso? No, pues primero, Cata, mi esposa, pues es un ángel de Dios, ese es el ángel que Dios me puso al lado para sobrellevar esto. A ella le ha tocado muy duro, momentos muy difíciles. Pues yo estuve en una cárcel muy complicada en Estados Unidos y ella estuvo todo el tiempo ahí. Desde el principio, cuando comenzó esto, siempre ha estado a mi lado. Y ha sido una valiente porque es la que me da fuerza cuando yo estoy a punto de desfallecer. Mis hijos, unos valientes,
Este fin de semana, Elo, mi hija, que ya va a cumplir 15 años, me hacía esta reflexión que ayer la hablaba yo con Cata eh, por la noche. Elo nos dijo, papi, tranquilo. Si a ti te hubieran, por ejemplo, bajado un poquito la condena, le hubieras dado la razón, o se le hubiera dado la razón a la Corte, porque la Corte hubiera dicho, mire, sí, nos equivocamos en esto y le bajamos un poquito la condena, pero no, al ratificar esa condena y al salir a decir que ni es injusta ni es desproporcionada cuando son 18 años, y esto pues en el contexto de todo lo que vemos que pasa en Colombia, lo que hace la Corte es dejar más en evidencia la verdad. Y gracias a eso que hace la Corte, por doloroso que sea de ratificar una sentencia injusta, me decía ella, mi hija, es que la verdad empieza a salir a flote. Y mira eso de Roy en esta entrevista. Entonces mis hijos han sido unos valientes también y de una sabiduría y un aprendizaje que a veces me dejan a mí perplejo. Y bueno, no, ya sobre la situación, en este momento yo estoy en detención domiciliaria porque ya llevo 10 años entre detenido y con la redención, pues cumplí ya la mitad de la sentencia. Tengo un permiso de trabajo, puedo desplazarme a mi lugar de trabajo, que es este, en el que estoy en este momento, y ya me toca esperar el tiempo para pedir la condicional. Yo tengo muy buenas conductas, he tenido hasta felicitaciones del IMPEC por mis publicaciones, por mi estudio, por todo eso, y espero que cuando llegue el momento pueda pedir la condicional. Doctor Andrés Felipe, ¿habló ya con el expresidente Uribe después de la decisión de la Corte Suprema? Sí, sí, ya conversé con él, ¿Qué le dijo? No, él está aterrado, él sabe de esto. No, perdón, conversé el mismo viernes, antes de que él fuera a conversar con el presidente Petro. Me dijo, no, yo ya voy para esa reunión. Me ha mandado como un poco de doctrina de juristas prestigiosos indicando que la garantía que me dieron a mí no es una garantía real, que los que fallaban esta doble conformidad o esta segunda instancia debían ser diferentes a la sala, o por lo menos con jueces, a la sala que volvió a fallar mi sentencia. Es que cuando uno mira el fallo este del viernes, es como si en vez de haber mirado y examinado y ponderado con tranquilidad y con neutralidad las pruebas, en vez de hacer eso, lo que hicieron fue salir a defender la sentencia de la primera instancia. Que por lo demás, Juan Esteban, cuando uno piensa quiénes firmaron esa sentencia, ya de entrada sabe que hay una anomalía, porque es que esa sentencia la firman, por ejemplo, Bustos y Malo, dos magistrados que hoy están condenados o prófugos, el uno condenado y el otro prófugo por el cartel de la toga. Cuando usted mira quiénes firman esa sentencia, ve que hay una magistrada que firmó la sentencia sin haber ido a una sola audiencia, porque se posesionó meses después de que terminó mi juicio. Mira que hay otra magistrada que se declaró víctima para el gobierno que yo trabajé. Una víctima juzgando al supuesto victimario es una atrocidad en el derecho penal. Hay otros tres que los mencionan los audios del cartel de la toga. Y el único que no es mencionado y que no tiene anomalía alguna es el magistrado que emitió un voto disidente durísimo diciendo a este señor no lo pueden condenar por esto. Ahí no hay delito, no hay testigos y no hay prueba. Para ir cerrando, doctor Andrés Felipe, si quiero preguntarle esto, si Andrés Felipe Arias pudiera devolver el tiempo, ¿volvería a ser ministro de Agricultura? Juan Esteban, yo no me puedo arrepentir de lo que hice porque yo obré de buena fe y lo hicimos bien. Yo estoy convencido de eso. Es que no hay un solo testigo, no hay una sola prueba de que se hubiera cometido anomalía alguna, no solo por parte del ministro, sino de mis funcionarios directos en el ministerio. Todos ellos fueron a juicio y dijeron, el ministro nunca nos indicó que había que darle a fulanito o a peranito. El ministro hacía las políticas públicas. Éramos un gran equipo de trabajo. Yo no me puedo arrepentir de eso. ¿De qué me arrepiento? De probablemente esa inmadurez de cuando uno no ha transcurrido todos estos años, de no alcanzar a prever la maldad de ciertos operadores políticos. Eso que usted leyó de esa entrevista es aterrador, de no haber alcanzado a prever que en la política hay ciertos seres humanos dispuestos a hacerlo todo, inclusive aplastar al oponente, aniquilándolo, no solo físicamente, sino
judicialmente. Yo pensé que eso era de las películas, pero pues no. Viví mi propia película, pero con mi esposa y mis hijos hemos decidido no ser víctimas, sino supervivientes, con la frente en alto y seguir adelante con esta tragedia sí, que duele muchísimo, pero para adelante, con la frente en alto, como supervivientes día a día. ¿El plan macabro, doctor Andrés Felipe, lo ideó Juan Manuel Santos? No me cabe la menor duda. Y por último, doctor Andrés Felipe, ¿qué viene ahora? Porque su abogado Víctor Mosquera decía en la Corte que van a acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Qué han hablado con la defensa? ¿Qué viene para el exministro Arias? Pues le soy honesto, Juan, cuando me dijo Víctor lo del sistema interamericano, otro el abogado me dijo, no, para que usted algo le funcione en el sistema interamericano tiene que ser petrista. Entonces yo decía, hombre, pero ¿y entonces qué podemos hacer? Vamos a examinar con calma. Ya han venido mirando varios caminos. Estoy trabajando con Víctor, el abogado, con Jorge Aníbal, que es mi abogado penalista, con Marcel Tangarife, que es el abogado constitucionalista que ahorita está en España, porque parece que la tesis es ir a una tutela, por lo menos para surtir el trámite, probablemente nos la van a negar, aunque deberían fallarla a mi favor, para yo poder tener un tribunal independiente. Y si esto no prospera, regresar nuevamente al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas a decir, mire, ustedes me dieron un derecho, una garantía, pero la garantía la aplicaron simplemente en apariencia, no fue una garantía real, porque fueron los mismos los que evaluaron esa sentencia y eso no es lo que dicta el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y por último, en estos pocos segundos, doctor Andrés Felipe, un mensaje para el país. Quiero, si usted quiere decirle algo a Colombia que lo está viendo, obviamente, claro, es una noticia difícil para usted, para su familia, pero ¿qué mensaje le envía a los colombianos que lo vieron a usted como ministro, que lo vieron incluso aspirar a una candidatura presidencial? ¿Qué mensaje le envía a los colombianos? Yo diría esto Juan, hasta el último día de mi vida voy a defender mi inocencia. Lo hago porque es una lección de integridad que tenemos nosotros cuatro en mi familia, mi esposa, mis hijos y yo, que mantenemos la verticalidad y la integridad en ese sentido. No importa qué me toque hacer, a qué corte tenga que ir, así sea la celestial, voy a defender mi inocencia y espero que algún día lo que hubo detrás, ese plan macabro, en donde varias personas muy importantes de este país estuvieron detrás, se pueda revelar. Pero que aún así nosotros tenemos que seguir creyendo en Colombia y en la paz de Colombia. Pero la paz de Colombia no es una paz de dientes para afuera. Tiene que ser una paz completa en el alma, sanando heridas. Y eso implica también una paz política, en donde no nos aniquilemos en la política enviando a la cárcel al oponente. Así no es honorable. Debatamos las ideas, tengamos posiciones contrarias, pero la paz política y por ende la paz total en Colombia se logra el día que esa herida se sane y se sana cuando estas prácticas no sigan sucediendo en nuestro país. La práctica de aniquilar al oponente, judicializándolo y enviándolo a la cárcel. Ojalá ese mensaje llegue a los colombianos y a quienes hoy abogan por la paz total. Eso traería un bálsamo para todos los colombianos. Doctor Andrés Felipe, muchas gracias por su tiempo para semana y por supuesto, pues estaremos atentos a lo que viene en esta batalla ya en escenarios internacionales en materia judicial. Muchas gracias. Gracias, Juan Esteban, a ti y a todas las personas que nos están viendo. Pues gracias, exministro Arias. Es el exministro Andrés Felipe Arias hablando sobre esta decisión de la Corte Suprema. Repetimos, ratificando la condena de 17 años de prisión en contra del exministro por agroingreso seguro. Él ha dicho que van a dar la batalla en lo judicial, con su defensa, en escenarios internacionales. A ustedes muchas gracias por conectarse con nosotros. Esto es Semana.